El tema de la casa se ha vuelto un tema sumamente importante, es un tema contemporáneo, es un tema que debemos invertir mucha reflexión y mucho más con esta enfermedad, con la COVID-19, que como sabemos se transmite con mucha rapidez justamente en donde hay concentración de personas, ¿no? La ciudad en este sentido se ha vuelto el caldo de cultivo para que el virus se pueda propagar y que la gente se enferme con esta enfermedad COVID-19, ¿no? Y con motivo de este virus justamente nos han pedido que nos quedemos en la casa. Y por eso la casa ha tomado un inusitado protagonismo, mucho más que antes quizá, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos en estos momentos es, de acuerdo, hay que quedarse en la casa, pero ¿en qué casa? Porque la casa no es igual para todos, ¿no? Millones de ecuatorianos, para aquellos que no son del Ecuador, que sé que hay varias personas que son de otros países que nos están escuchando, millones de ecuatorianos no tienen casa. Y muchos otros tienen una especie de casa que está localizada en asentamientos precarios, irregulares, con problemas de hacinamiento, con problemas de violencia de género y de droga y de otras cosas más, ¿no? Entonces, a veces quedarse en casa puede resultar mucho más difícil que salir al espacio público y contagiarse de la enfermedad. Eh, Esto entonces nos debe hacer pensar sobre qué está pasando con la casa ahora. Por otro lado, la casa o la vivienda social que durante muchísimas décadas el Estado nos ha venido ofreciendo, tampoco ha sido una solución para los problemas de habitabilidad y los temas de casa, ¿no? La casa social o la vivienda social es pequeña, no reconoce la diversidad familiar que existe en los diversos países, generalmente está ubicada lejos de las zonas consolidadas y por ende necesita la gente invertir muchísimas horas de su día, de su tiempo para poder llegar a las fuentes de trabajo. Las urbanizaciones de vivienda social son monofuncionales, por lo tanto, alrededor de la casa no tengo ningún tipo de equipamiento, servicio, trabajo, ni mucho menos. Y por su parte, los sectores medios y altos, ¿qué es lo que han hecho? Muchos de ellos se han agrupado en estas urbanizaciones, algunas de ellas con puertas, con guardias, se han encerrado con muros, han creado su propia malla vial. ¿Eso qué significa? Que tú, cuando eres ciudadano a pie, tienes que dar unos recorridos sumamente largos porque hay una urbanización en el medio que no ha conectado sus vías con el resto de vías de la ciudad. Sin embargo, encerrarse, estar prisionero por propia voluntad, no ha impedido, por ejemplo, que entre la COVID-19. Y de hecho, en el Ecuador justamente empezó esta enfermedad en los sectores medios y altos de los barrios cerrados de un sector de Guayaquil que se conoce como San Borondón. Pero no hubo ningún problema de que el virus obviamente salga a través de todo el personal de servicio que tenían en estos condominios cerrados y obviamente el rato que llegó la enfermedad a los sectores populares ha sido realmente fuerte, hemos tenido miles y miles de muertos, ¿no? Bueno, entonces, con todo este panorama, en lugar de que sea desalentador la situación desalentadora, yo creo que más bien hay que tener una mirada esperanzadora y sobre todo desde los que reflexionamos del espacio constructivo, el espacio construido, perdón, la historia, en fin, ¿no? Es momento de repensar la casa y yo creo que esa es una tarea fundamental para todos los que estamos actualmente en las facultades de arquitectura. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, un paréntesis en las facultades y empezar a decir qué es lo que realmente queremos y debemos de enseñar al momento, ¿no? Repensar esta casa justamente con la experiencia que hemos tenido en estas 7 semanas. Me gusta decir que esto ha sido una suerte de curso intensivo para toda la humanidad o para gran parte de la humanidad sobre las transformaciones que puede o debe tener la casa para poder enfrentar primero, el hecho de estar confinados y segundo, cómo poder sobrevivir en momentos tan cruciales como este, ¿no? Hay que estar claros que la COVID-19 es una pandemia mundial, global, quizá la primera global, más no la primera epidemia o pandemia en el mundo, y no va a ser la última. Y por otro lado, también con todo lo que se nos viene en el siglo XXI, los temas de crisis climática, migraciones masivas y otro tipo de problemas graves, es muy probable que la casa, la comunidad, sea el refugio, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo voy a hacer una reflexión y contarles un poquito sobre un proyecto de investigación que hemos llevado en los 2 últimos más 2 y medio años, sobre justamente las transformaciones del espacio doméstico y hemos enfocado nuestra mirada a la casa del siglo XX de Cuenca. Y hemos visto que obviamente hablar de la casa como un objeto aislado no tiene ningún sentido, ni desde la mirada moderna, ni desde ninguna mirada. La casa es parte de todo un sinnúmero de situaciones socioeconómicas, planificación urbana, energías, tecnologías, en fin, ¿no? Que están alrededor de la casa. Y sobre todo, y quizás la más importante, es quién la habita.
cómo vive la gente que está ocupando esa casa. Entonces, este proyecto de investigación y tiene como fruto una serie de videos que están colgados en YouTube, que cualquiera de ustedes lo pueden ver. No sé, pensaba quizá hoy mostrarles uno o no, veamos cómo nos va de tiempo. Y hemos tratado de mirar esta casa, sus valores espaciales, sus valores formales, pero también hemos mirado a la persona que la habita y cómo lo hace, ¿no? Y cuáles han sido todas estas influencias, tanto internas como externas, que han ido configurando la casa. Entonces, hemos decidido, después de toda esta investigación, hacer una suerte de clasificación temporal que hay que dejar muy claro que no es lineal, todos los periodos se van traslapando unos con otros, pero que nos han permitido de algún modo mirar, ¿no? Entonces, darnos cuenta qué tipo de familias. Primero, a ver, la primera cosa y quizá más importante de todas es que las casas que están documentadas dentro de las tesis de las universidades, la producción bibliográfica privada y pública del siglo XX, siempre ha puesto la mirada mayoritariamente en la vivienda de los estratos económicos altos. Entonces, la mirada sobre la vida de los pobres está casi vacía, ¿no? Casi no hay información durante el siglo XX, o poco. Entonces, nosotros, bueno, hemos recopilado esto y reconociendo este sesgo, hemos hecho estas clasificaciones. Todo esto está muy documentado, no es el momento para contarles exactamente cada una de estas etapas. Sin embargo, les invito a que si están interesados podemos luego conversar un poco más, ¿no? Y lo más interesante que hemos ido haciendo es, aparte de todo lo que les he contado, es ir estudiando cada uno de los espacios de la casa, ¿no? Por ejemplo, tenemos un trabajo muy bonito sobre qué pasó con las cocinas durante todo el siglo XX en Cuenca. Y obviamente cuando hablamos de las cocinas, estamos hablando cuál es la relación de este espacio para cocinar respecto a los otros espacios de la casa, y también estamos hablando de qué tipo de energías se utilizaban para la cocción de alimentos, quiénes eran las personas que cocinaban, y hemos descubierto obviamente que la cocina prácticamente durante todo el siglo XX ha sido el espacio para las mujeres, tanto las amas de casa como las empleadas domésticas, ¿no? Hemos visto también las familias numerosas, cómo el número de miembros fue disminuyendo a lo largo del siglo XX. Por otro lado, también descubrimos cómo esta casa tenía diferentes espacios, algunos destinados obviamente para las zonas privadas de descanso, los temas sociales, cómo se los realizaba, el tema de la huerta urbana, del huerto urbano, que casi todas las casas del centro histórico y de la primera mitad del siglo XX lo tenían, los patios, cuál era el papel de los patios dentro de esta configuración espacial, y posteriormente ya hacia mediados del siglo XX, cómo van cambiando las maneras de habitar, empezamos a tener los primeros departamentos de diferentes niveles, pensados en algunos casos para la venta, para el arriendo, en fin, pero en muchos otros casos también para aceptar ahí a la familia que iba creciendo, ¿no? Al hijo que se casaba, en fin. Y cómo las casas también combinaban diversos usos en su momento, ¿no? Durante el siglo XX las plantas bajas de la mayoría de casas del centro histórico de Cuenca albergaban locales comerciales o zonas en donde los artesanos trabajaban y producían su artesanía y además vivían ahí. Y los siguientes pisos de la casa estaban ocupados por ya los dueños de casa, la persona que tenía mucho más recursos, ¿no? Bueno, así llegamos obviamente ya a la época que podríamos llamarle moderna, y hay dos ejemplos súper importantes que son los que hoy les voy a ampliar, que son interesantes y que deben también contextualizarse dentro de todos estos aspectos, ¿no? Posteriormente también tenemos esta otra arquitectura que es conocida como la arquitectura cuencana, realizada por arquitectos que se formaron en la Facultad de Ingeniería y que tienen mucho rigor constructivo, espacial, en fin, y que ha sido quizá la arquitectura más difundida de Cuenca y ha ganado un prestigio nacional como una arquitectura de buena calidad. Por otro lado, también desde los años 40, 50, 60, 70 ya se iban presentando las viviendas que les podríamos llamar de interés social, o más bien hablemos de la vivienda de sector medio, que se construía en hilera y que tenía diferentes promotores, desde promotores privados, promotores públicos, en fin. Sobre este tema también les debo contar que en mi grupo de investigación Ciudades Sustentables y Actalab hemos escrito un libro que justamente por la pandemia ha quedado un poquito detenido, pero que está a punto de salir, sobre la vivienda social promovida desde el Estado en Cuenca, y le hemos llamado la casa observada, ¿no? Porque
en algunos aspectos hemos ido viendo cómo a lo largo del siglo XX ha ido empeorando el diseño de esta vivienda promovida por el Estado, ¿no? Pero bueno, ese es un tema amplio que creo que es muy importante también investigar y profundizar. Y luego ya pasamos a la vivienda en altura, esta vivienda de sectores medios altos, que está ya mucho más ligada a cómo vivimos hoy. Toda esta reflexión rápida que les he mostrado es porque es importante contextualizar las dos casas que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, estas dos casas están en la mitad de esta reflexión. Entonces, a ver, como tengo, yo sí voy a mostrarles el video, si me permiten, voy a compartir ahorita el video. Dura exactamente 7 minutos y querría que lo miren sabiendo lo siguiente. Estos videos no tenían una intención de ser videos de alto nivel académico para publicarse en revistas científicas o para congresos especializados sobre la casa o el desarrollo de la casa. El objetivo de estos videos era que sirvan como un material de capacitación a estudiantes que están empezando el tema de la reflexión sobre la casa, arquitectos o de otras disciplinas, porque en estos trabajos hemos tenido una contribución interdisciplinar muy fuerte de historiadores, de sociólogos, de habitantes de esas casas, personas de más de 70, 80 años que también nos han contribuido con sus experiencias. Entonces, la idea era mostrar a la ciudadanía en general qué ha pasado con las casas y justamente con esta intención de que desnormalicemos la casa. La casa no es algo estático y a veces cuando uno está en su momento y tiene su casa, piensa que esa es la única manera de habitar posible, ¿no? Entonces, el objetivo era difundir estos videos a nivel de la ciudadanía y que empecemos todos a entender cómo ha sido el proceso y el desarrollo de estos espacios en nuestra ciudad. Lo que les voy a mostrar ahora es justamente solamente el video de esta etapa de los años, de comienzos de los años 50 y los años 60, en donde está la Casa Vázquez y la Casa Peña, que son dos excelentes ejemplos de arquitectura moderna que luego voy a profundizar más. Entonces, me cuentan si es que pueden ver y escuchar bien. ¿Se ve y se escucha bien? No está rodando. No se está viendo el video. Ya, solo un minutito, a ver. Creo que hay que dejar de compartir y volver a compartir la pantalla, ahí funciona. Sí, es que no me di cuenta que estaba compartiendo la otra pantalla. Ya. ¿Ahora le ven? Fantástico. Ya. ¿Sí le escuchan? Sí. Sí. Bueno, ahora mismo no escuchamos nada, Augusto. El volumen está muy bajito, me parece. ¿No se ve nada? Allí sí. Como se ha explicado, en las décadas de 1950 y 1960 se desarrolló más de un tipo de vivienda, debido a las características de cada zona de consolidación y a la introducción de planes de ordenamiento. El principal fue el Plan Regulador de la Ciudad de Cuenca del año 1947, realizado por el uruguayo Gilberto Gato Sobral. Pese a que este plan no se ejecutó en su totalidad, influenció en la traza de ciertas vías, la zonificación de la ciudad y la localización de equipamientos como el aeropuerto. Este plan insertó a Cuenca en la modernidad global, que consideraba al ser humano como núcleo de la sociedad y usaba la zonificación para ordenar e higienizar la ciudad. Se planificó la ciudad contemplando zonas distintas para habitar, trabajar, recrearse y circular. Así, se planificaron soluciones viales para el automóvil, se diferenció la ciudad histórica de la moderna y se promovió la ciudad jardín, con una lotización de casas aisladas con retiros para áreas verdes. Tanto la Casa Peña como la Casa Vázquez son claros ejemplos de arquitectura moderna, emplazadas en una zona en proceso de consolidación, planificada como ciudad jardín. Su diseño fue riguroso e incorporó nuevos materiales. Se construyó forma a partir de la relación de planos tanto horizontales como verticales y la incorporación de grandes ventanales que favorecen la relación entre el exterior y el interior. Algunas de estas casas no tenían cerramientos, lo cual contribuía a la relación permeable del espacio privado con el público. Las casas se diseñaron con garajes para más de un auto,
mostrando que una nueva manera de habitar se había instaurado definitivamente en la ciudad. Los sistemas hidrosanitarios ya eran una realidad común para los habitantes de Cuenca. Desde 1958, la municipalidad empezó a prestar servicios como la planta de tratamiento y se establecieron tarifas de cobro, multas y sanciones para los usuarios. Sin embargo, estos servicios se limitaban a las zonas céntricas de la ciudad, mientras que en las áreas más alejadas, que empezaban a poblarse, aún no llegaban estos servicios. Estas casas se diseñaron con perspectiva de futuro, pues ya contaban con servicios higiénicos y otras instalaciones que requerían de servicios hidrosanitarios. A pesar de esta visión vanguardista, los sistemas de agua potable y alcantarillado llegaron a estas zonas aproximadamente 15 años después de que fueron construidas. Mientras tanto, se utilizaron sistemas como bombas manuales que aprovechaban el alto nivel freático de estas zonas ubicadas entre ríos. Además, ya en esta época se empezó a contar en el mercado con más opciones de piezas sanitarias y las duchas eléctricas que permitieron incorporar baños más cómodos. Aunque ya existía energía eléctrica en la ciudad, en el momento en el que se construyeron estas casas, el cableado se encontraba solamente en las principales avenidas, por lo que aquellas más alejadas requerían instalar su propio cableado eléctrico. En esta época, la tecnología estaba inclinada a facilitar las actividades domésticas, ejecutadas principalmente por las mujeres. Es así que estas viviendas dieron cabida a electrodomésticos como la refrigeradora eléctrica, la licuadora, las cocinas a gas, las lavadoras automáticas, los teléfonos automáticos y los primeros ejemplos de aspiradoras y abrillantadoras. Con todos estos equipos en el mercado, más las facilidades de préstamo por parte de entidades gubernamentales a causa del mejoramiento de la situación económica del país por la exportación del petróleo, que empezó entre las décadas de 1960 y 1970, las familias empezaron a endeudarse y a adquirir más y más electrodomésticos. Hacia 1966 se empezaron a vender las primeras televisiones. Su llegada cambió la dinámica del uso del tiempo libre en las familias. Antes de esta fuerte presencia, la gente realizaba actividades como leer, tejer y jugar. La televisión cambió radicalmente estas prácticas y particularmente las formas de entretenimiento, pues no solo se convirtió en una distracción para pasar el tiempo libre, sino que también creó nuevos temas de conversación. Los programas televisivos eran pocos, por lo que la mayoría de personas veían los mismos contenidos que luego compartían y discutían entre amigos y familiares. Es importante recalcar que la ciudad había mejorado su conectividad con el resto del país y el mundo gracias al mejoramiento de vías y sobre todo debido a la influencia de los medios de comunicación como la radio, la televisión y la prensa escrita. Estos últimos introdujeron en el imaginario colectivo nuevos estilos de vida que influyeron significativamente en los modos de vivir de las familias cuencanas. El número de hijos empezaba a disminuir, situándose entre 6 y 4, por lo que los usos de los espacios domésticos también cambiaron. Por ejemplo, el dormitorio se convirtió en un espacio más privado, compartido por 2 o 3 hermanos y en ocasiones inclusive individual. Las mujeres empezaron también a tener actividades fuera de la casa. Se volvió habitual en ciertos sectores sociales que las mujeres estudien el bachillerato, lo que les permitió ingresar más fácilmente al campo laboral. No obstante, la universidad aún tenía escasa presencia de mujeres y únicamente en carreras específicas como filosofía o química. Las mujeres continuaban dedicándose principalmente al cuidado de la familia y en los sectores medios y altos se mantenía la presencia de las empleadas domésticas puertas adentro. De hecho, las casas destinaban espacios significativos para el cuarto y baño de empleadas, y en las casas más grandes inclusive se podía encontrar más de un dormitorio para el servicio.
Bueno, quería compartirles este video para que vean un poco cuál ha sido nuestro esfuerzo comunicacional a nivel de la población global. Entonces, de algún modo, sabemos cómo vivía parcialmente, digo, la sociedad, perdón un ratito, sigo pendiente esto, ya. La sociedad cuencana en el momento en el que en el momento en el que se están construyendo estas casas, ¿no? Comentarles también que tenemos videos de todas las etapas, entonces si están interesados en conocer cómo vivían así a nivel, digamos, superficial, si se quiere, porque estos videos lo que buscan justamente era eso, ¿no? Poder transmitir a la población global un panorama de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la ciudad. Entonces, como ven, para aquellos que no conocen mucho tampoco la historia del crecimiento de Cuenca, en esta imagen podemos ver cómo se ha ido expandiendo la ciudad desde el comienzo de siglo hasta prácticamente el comienzo de siglo. El tamaño de la ciudad no difería demasiado de aquella ciudad fundacional y las calles alrededor, ¿no? Y ya para el periodo 4, que es en donde nosotros ahora vamos a centrar nuestra mirada, la ciudad había empezado a expandirse, pero es justamente después de este periodo cuando la ciudad se expande y empezamos a ocupar suelo agrícola. Hoy por hoy la ciudad está absolutamente expandida, es una ciudad que más bien ha invadido demasiado su suelo alrededor. Pero en el periodo 4, que es en el que nos vamos a centrar, que está alrededor de los años 1950 y 60, está marcado por un plan de ordenamiento, el plan regulador de la ciudad de Cuenca, como ya se vio en el video, del año 47, que no se aplicó en su totalidad, pero que de hecho influyó para tomar algunas decisiones respecto a la vialidad, respecto a algunos equipamientos, y que la Universidad de La Suaya ahora ha hecho un estudio muy bonito, muy interesante, y una exposición de primer nivel que estuvo hace poco tiempo expuesta en uno de los museos de la Casa de la Cultura, ¿no? Bueno, es el arquitecto uruguayo Gilberto Gato Sobral quien lleva adelante este plan. Justamente de ese modo, digamos, nos relacionamos con esta modernidad latinoamericana que ya se venía desarrollando quizá con mucha más intensidad en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que obviamente este planteamiento lo que hace es separar funciones dentro de la ciudad. Y en esta nueva zona, conocida como El Ejido, se establece una suerte de ciudad jardín en donde se propone unas dotizaciones de casas aisladas con retiros, áreas verdes, en fin. Entonces es justamente en esta zona en donde están emplazadas las dos casas que hoy las vamos a mirar con más detenimiento. Esta es una imagen aérea de la Casa Vázquez, que hoy por hoy ya ha sido declarada patrimonio de la ciudad y por ende será protegida, ¿no? Hasta hace 15 años no lo era y se corría el riesgo, como ha sucedido con muchísimas de las casas de este sector, de ser demolidas para que en su lugar se construyan edificios que son más renteros, ¿no? Por un fin netamente económico. Pero por suerte esta casa está ya protegida. Esa es la ubicación en los puntos rojos de las dos casas que vamos a ver ahora. Son, digamos, se podría decir que son los mejores ejemplos que tenemos de arquitectura moderna de vivienda a nivel de la ciudad, ¿no? La una es la Casa Peña, que es anterior, este es del año 1954. Su arquitecto y constructor fue el arquitecto César Burbano. La planta, como ven, es una planta que nos recuerda más a estos inicios de la modernidad, no tanto ya de la modernidad madura hacia los años 50, pero que está proponiendo obviamente otros sistemas constructivos que no eran los habituales en la ciudad hasta unos años antes. Todo el centro histórico se había construido más bien con un sistema basado en tierra y madera, y ahora sí estamos pasando al tema del hormigón armado. Entonces son casas que utilizan hormigón armado, en algunos casos estructuras de hormigón armado con columnas, en otros casos muros portantes, es decir, todavía hay una combinación del sistema estructural previo con el sistema estructural que se estaba proponiendo. Pero hay un cuidado ya de detalles, hay una suerte de relación interior-exterior, hay una construcción formal en donde la respuesta que se da al lote, al lugar, a la época, se va relacionando también con el programa y estas formas de vivir que hemos explicado con anticipación. Y el mejor ejemplo para mí es la Casa Vázquez. La Casa Vázquez también fue diseñada por el arquitecto César Burbano, pero posteriormente fue construida por el arquitecto Jorge Roura y es del año 62, 8 años después de la Casa Peña, ¿no? En esta casa encontramos muchas
manifestaciones ya de una arquitectura mucho más, de más nivel, ¿no? Particularmente esta casa se desarrolla alrededor de un patio central. Este patio central es la fuente de iluminación y luz y vida para toda la casa, ¿no? Alrededor de la casa, como pueden ver, a ver, voy a intentar. Hay todo un portal alrededor del cual se puede caminar, ¿no? Y este realmente se convierte en el alma de la casa que ilumina hacia todos los distintos espacios. También podemos ver con mucha claridad la gran importancia que el automóvil tiene en este momento. Obviamente no solamente en esta casa, sino ya prácticamente en toda la ciudad, la planificación tanto de la vivienda como de la ciudad depende de los carros, ¿no? La mayoría de casas ya se planifican con garajes incorporados y esta, al ser una casa del sector alto, medio alto o alto económicamente hablando de la sociedad, planificó una suerte de garajes una suerte de garajes que permitían la presencia de varios autos simultáneamente, ¿no? Algo que es también súper interesante es cómo se separaban las zonas. Toda esta es la zona de servicio que tenía su propia entrada, que tenía además 2 habitaciones de servicio, con su propio baño, toda una zona de lavado, secado, en fin, ¿no? Eso es interesante porque en muchas de las casas modernas se veía justamente esta diferenciación jerárquica entre la familia dueña de la casa y aquellas generalmente mujeres que estaban al servicio de, ¿no? Y eso, hay muchos estudios muy interesantes de departamentos y casas modernas en donde se ve con mucha claridad cómo se segregaba totalmente el trabajo doméstico de la vida propia de los dueños de la casa, ¿no? En este caso es visible, inclusive es una zona absolutamente separada con su propia entrada y que solamente a través de esta grada te puedes relacionar ya con el resto de la casa, ¿no? Por otro lado, esta casa tiene muchos dormitorios, baños, como ya vieron en el video, recién 15 años después de que se construyen estas casas, llega ya el alcantarillado, el agua potable hasta las casas. Sin embargo, esta casa contaba con 6 baños desde su origen. Entonces estaba pensada ya para ese futuro, esta idea de que el futuro se venía por delante, de que podíamos dominar el mundo, un poco esta idea moderna de que la tecnología nos iba a salvar, ¿no? Hoy, 70 años después, sabemos que la tecnología no nos puede salvar, que no es lo único, y que es más, hay muchos procesos tecnológicos que están destrozando el planeta, pero en aquel momento no. En aquel momento la modernidad se basaba en que, por ejemplo, los sistemas de calefacción o aire acondicionado iban a solucionar el problema climático y que podías tener tranquilamente 7 baños en una casa y que no había ningún problema con el gasto de agua y, en fin, todos estos paradigmas que ahora obviamente se han cambiado, ¿no? Entonces, vean lo bonito que es esta circulación muy bien iluminada que permite justamente los accesos a todos estos espacios. Y en la planta más alta está justamente la zona pública de la casa, que tiene su propia entrada, una entrada muy, muy interesante, muy señorial, si se quiere, que llega desde la parte de afuera para las visitas, las fiestas, para relacionarse con ese exterior y toda esta planta se dedica para estas actividades más públicas, más sociales, ¿no? Y este lado de la casa ya no tiene una relación íntima con el patio es más bien ese patio doméstico, ese patio de la vida privada. Esta zona pública se relaciona con la calle, se relaciona con este hermoso jardín también que tiene la casa y que permite luego, en ese momento era inclusive abierto hacia la calle, hacia lo público, hacia lo visible, ¿no? También en esta casa hay cosas muy interesantes de incorporación de jardineras, como también fue una práctica constante en muchas de las casas de la modernidad, y se solucionaron los detalles con bastante cuidado, justamente para integrar materiales, para relacionar un material con el otro, para dejar transiciones visuales entre un material y otro, como la mejor arquitectura moderna que se hizo a nivel de casas, también en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que esta casa no le debe nada a la buena arquitectura moderna de vivienda, ¿no? Como se ve y como también se encuentra en la historia de la arquitectura moderna, se utilizan materiales, colores, esa idea de que la arquitectura moderna es una arquitectura en blanco y negro, solamente porque las fotos de aquel momento quizá no las podían tomar a color, no es así, ¿no? Esta casa tiene muchísimos colores, utiliza una piedra
especial que tiene estos colores verdosos y ocres, utiliza madera, estos panelados de madera en muchos lados para ir delimitando los distintos planos cerrados, y la piedra a su vez estas piezas transversales que iban cerrando la casa, ¿no? Lo que ha sido bonito es que descubrir también con este esfuerzo colectivo, como les he contado, de todos estos estudiantes de la maestría de proyectos arquitectónicos, los valores formales de la arquitectura, ¿no? Hay episodios dentro de esta casa que rememoran y traen a cuenta algunas piezas arquetípicas de la arquitectura, ¿no? Y soluciones sobre todo como material de proyecto que se han traído. Y obviamente el arquitecto urbano y los arquitectos que en ese momento estaban trabajando aquí, habían muchos de ellos viajado al exterior, muchos de ellos también habían podido recibir influencias, se habla mucho de la influencia de Frank Lloyd Wright, pero en esta casa yo veo más bien las influencias de Corbusierianas por la formación ya de los autores de las obras, ¿no? Entonces, es súper importante cuando vemos las casas, ¿no? Saber quién habita estas casas, qué compraba la gente, qué comía, cómo vivía, qué tipo de energías usabas, cómo se movilizaba, cómo era la cocina, cómo era el baño, y justamente entender el valor que puede tener la arquitectura, su espacialidad, pero sin olvidar que hay todas estas cosas que atraviesan la arquitectura siempre, ¿no? Entonces es, por ejemplo, muy interesante ver, justamente como parte del equipo de investigadores del grupo de este proyecto de transformación del espacio doméstico en el siglo XX en Cuenca, es interesante ver que hasta el año 74, cuando se realizó el primer censo, todavía el 51% de las casas, por ejemplo, utilizaban gasolina o queroseno. Y el 25% utilizaban leña para cocinar. Entonces, a veces cuando vemos esta casa moderna que se construyó, podríamos creer que esa era la manera como habitaba la mayoría de gente en Cuenca. No, paralelamente las capas se iban cruzando y había otra gente que estaba todavía cocinando con queroseno y con leña, y tenía otras maneras de habitar, ¿no? Aquí también podemos ver, estos son trabajos que también están publicados, si a alguien le interesa profundizar un poco más, cómo se cocinaba, qué tipo de electrodomésticos se iban incluyendo en las casas, en fin, ¿no? Y esta imagen que me gusta mucho, que también es parte de ese trabajo, es mostrar la historia de la humanidad, pero no a través del típico hombre que va parándose, al fin llega la tecnología, sino de algún modo mostrar a la mujer, pero con estas actividades que se le ha prácticamente se le ha impuesto, ¿no? Como las actividades de cuidado y de cocina y de limpieza, en fin, ¿no? Que deberían ser actividades mucho más valoradas y que hoy, ya en el año 2020, estamos empezando como mujeres a reconocer el valor del cuidado, el valor de las tareas domésticas que tienen que ser reconocidas y compartidas por todos los que viven en la familia, ¿no? Y me gustaría ir terminando mostrándoles esta otra casa que es contemporánea a la Casa Vázquez, a la Casa Peña. Es una casa de la zona rural de la provincia de La Suay, pero que yo entiendo que tiene valores formales modernos muy interesantes en cuanto a la respuesta que da al lugar, en cuanto a cómo soluciona el programa, en cuanto al sistema constructivo, que en este caso es un sistema constructivo que es de dominio público de parte del constructor anónimo que vive en las zonas rurales, pero cómo va amarrando perfectamente esos tres aspectos para construir una obra de muchísima calidad y sobre todo que nos permite visualizar algunos aspectos que nos parecen que no podrían ser posibles dentro de la construcción campesina, como estos desplazamientos neoplásticos que encontramos en cambio sí en la vivienda moderna, en la Casa Vázquez. Quizá no los mencioné, pero hay varias soluciones neoplásticas que nos rememoran a Mies van der Rohe, al pabellón de Barcelona, cuando vemos, por ejemplo, esta fachada de la casa en donde el volumen de la planta baja se desplaza del volumen de la planta alta, dejando un paso, una transición entre el exterior y el interior, y en el otro sentido dejando este espacio intermedio también que nos permite visuales, que nos permite relación con el paisaje. Este desplazamiento volumétrico que nos recuerda muchísimo a estos movimientos neoplásticos propios de la modernidad. Y por eso sí creo que tenemos que estar muy atentos, muy observadores a la arquitectura que nos rodea, tanto la arquitectura de las ciudades como la Casa Vázquez, la Casa Peña, pero también a esta arquitectura rural, tradicional, que tiene bastante que enseñarnos como calidad. Me gustó mucho el otro día que escuché una conferencia de María Pía Fontana justamente cuando decía que en todas
las épocas y en todos los momentos de la humanidad ha habido buena y mala arquitectura. Lo importante es ser capaces de mirar esa buena arquitectura y aprender de ella, ¿no? Pero particularmente en estas casas rurales de la provincia de La Suay, vemos una cantidad de valores que tendríamos que rescatar y tendríamos que determinar con claridad por qué son arquitectura de calidad y por qué debemos recuperarlas y salvarlas, ¿no? Y solamente una última reflexión, ya de aquí a futuro, ¿qué tenemos que hacer con la casa del siglo XXI, ¿no? Porque obviamente estamos en el siglo XXI y hemos visto que necesitamos como arquitectos y como pensadores y teóricos y diseñadores de la arquitectura estamos obligados, digamos, a dar respuestas más pertinentes, ¿no? Entonces hemos visto, como les dije antes, que tenemos ya todos una experiencia fuerte de qué es la casa y cómo debería ser si tenemos que estar en ella largas horas, ¿no? Tenemos que dejar de lado esa familia tipo que realmente nunca existió. Las familias contemporáneas son muy diversas. Algunas pueden ser papá, mamá, hijos y perro, pero muchísimas no son así. Son familias diversas, abuelos con nietos, madres con hijos, dos amigos. Bueno, hay muchos tipos de familia. Entonces, tenemos que desnormalizar la familia, desnormalizar la casa, dejar de verle a la casa como este objeto aislado, empezar a verle a la casa como parte de un barrio, como parte de un espacio también público y darle a la importancia que merece, ¿no? Tiene que volver a entenderse como un espacio colectivo en donde se pueda cohabitar. Yo creo que si algo nos enseña Cuenca es que estas casas eran realmente espacios comunitarios en donde la familia ampliada compartía crianza de hijos, compartía cocina, compartía huerto, compartía compañía. Y las casas que hoy estamos ofertando, estas casas pequeñas de 36 metros cuadrados en los barrios sociales, o estas casas intermedias de sectores medios, yo les llamo caja de fósforos, todas iguales, que te impiden realmente aceptar a tus mayores dentro de la casa, aceptar a tus hijos que tienen ya pareja dentro de la casa, te impiden. Entonces empecemos a pensar cómo esta casa puede volver a entenderse como este espacio colectivo para cohabitar, ¿no? En este sentido, la casa colectiva y el barrio deben permitir a la gente corresponsabilizarse de la casa, de la calle y el barrio. Antes la gente salía y barría su vereda. Ahora hemos dejado de responsabilizarnos también de ese espacio intermedio que queda entre mi espacio privado y el espacio público, ¿no? Y eso es fundamental para lo que se nos viene. Por otro lado, también necesitamos cambiar estos paradigmas respecto a los sistemas energéticos de la vivienda. Yo antes rápidamente les he contado cómo la vivienda se va dando también en función de los sistemas energéticos y tecnológicos, ¿no? Para empezar, tenemos que estar claros que el agua no es un recurso renovable. Hasta ahora hemos estado acostumbrados a utilizar el agua, contaminarla y desecharla y que otra persona se preocupe más allá, con que salga de mi casa ya, ¿no? Igual con la basura. Pues hay que entender que el agua no es renovable y por lo tanto tiene que ser reutilizada dentro de la casa. Y eso como arquitectos nos demanda que empecemos en las facultades de arquitectura a pensar cómo hacemos para reutilizar el agua, cómo separamos el agua más contaminada de la que no es tan contaminada, cómo nos puede servir a través de procesos obviamente naturales, porque tenemos que basarnos en procesos basados en la naturaleza justamente para ser más sostenibles, ¿no? La energía eléctrica también, tenemos que repensar la energía eléctrica. Ahora estamos acostumbrados, y por ejemplo en los años 50, en el caso de la casa Vázquez y Peña, ellos estaban ahí con baños, 7 baños, y esperando que llegue el agua, esperando que llegue la luz, y bueno, hasta eso tenían sus fuentes, en fin, ¿no? Pero ahora nosotros también estamos igual. Cuando hay un corte de luz generado porque una hidroeléctrica no funcionó, lo que sea, nos quedamos en nada. Ahora hemos visto la importancia de la luz. Sin la luz no tenemos internet, no tenemos cocina, no tenemos ascensores, no tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, la energía eléctrica, al menos parcialmente, tiene que ser autoproducida a nivel de la vivienda, a nivel del barrio. Y eso es ya fácil, tecnológicamente es elemental, ¿no? Paneles solares, en fin, inclusive económicamente ya no es tan caro, pero eso tiene que pensarse y eso tiene que enseñarse en las facultades de arquitectura conjuntamente con el diseño, porque el diseño del espacio tiene que prever en dónde van los paneles, prever en dónde van los sistemas de purificación de agua. Y una última reflexión es que el Internet tiene que entenderse como un derecho. La brecha tecnológica que en esta pandemia ha salido a la luz es inmensa, ¿no? Brecha tecnológica entre los países muy desarrollados que inclusive están utilizando la tecnología para tratar de enfrentar y curar y salvar vidas por esta enfermedad, hasta otros países que no estamos a ese nivel. Y una brecha tecnológica internamente entre los sectores sociales que tienen acceso a Internet, en fin, y aquellos que no lo tienen. Entonces estamos hablando de teleeducación, estamos hablando de conferencias virtuales, de autocapacitarnos, en fin, pero necesitamos del Internet. Entonces, a partir de ahora, el Internet tiene que ser un derecho igual que el agua, igual que la luz, igual que la vivienda, igual que la educación, ¿no?
Y no olvidar que las personas son lo fundamental, las relaciones sociales entre las personas, si los espacios y las estructuras físicas tienen sentido en la medida que son utilizadas por personas, y por ende debemos conocer a las personas que van a utilizar nuestros espacios, ¿no? Y a nivel de la política pública, no demos soluciones homogéneas para situaciones heterogéneas. Justamente con el virus hemos visto cómo estas soluciones de quédate en casa, que es una solución homogénea para todos, todo el mundo quédese en casa, pues a la larga no funciona, ¿no? Hemos visto ya ahora que hay otros países en donde dicen quédate en el barrio, y eso ya empieza a ser un poco más razonable. Quédate en el barrio, sobre todo para la gente que vive en barrios populares. Quédate en el barrio significa que puedes todavía mover un poco la economía, puedes apoyarte en los vecinos, en fin, ¿no? Entonces, estas políticas públicas a nivel de vivienda, particularmente, suelen tener ceguera de clase. ¿Qué quiere decir? Que no se piensa en los más necesitados. Y también ceguera de género, es decir, que no se piensa en la diversidad que existe en la sociedad. Y a veces ese hombre blanco de sector medio alto es para quién se diseña y se decide todo, ¿no? Entonces, las decisiones que tomemos a nivel social, económico, territorial y espacial tienen que contemplar estas diferencias para empezar a construir sociedades más justas, ¿no? Y ahora más que nunca hemos visto la necesidad de fortalecer el Estado, de fortalecer lo público, el sistema público de salud, la vivienda pública y la educación pública es la única manera de proteger a las mayorías que más lo necesitan. Muchísimas gracias.